en su carrera profesional puedan trabajar y saber cómo trabajar con la gente de Estados Unidos. Este es el primer webinar de un ciclo de webinar que vamos a organizar durante estos 2 meses. La próxima semana vamos a hablar con Argentina, pero el día de hoy doy la bienvenida a nuestros 3 invitados especiales. A Debbie Lee Di Stefano, que es profesora de español de Southeast Missouri State University. Tiene Bachelor en Spanish y también el PhD en Spanish and American Literature. Debbie trabaja con la UDLA desde el año 2012, así que ya son 8 años de cooperación que tenemos con Southeast Missouri State University. Hemos recibido muchos grupos de estudiantes de Southeast Missouri durante los veranos, también los estudiantes de intercambio, entre ellos a Jim Dodds, que también nos acompaña el día de hoy, que vino a la UDLA hace 3 años y nos va a contar cómo se sintió en la UDLA, cómo vio el sistema educativo aquí y las diferencias con Estados Unidos. Y Antonio Solano de la Sala, que es nuestro estudiante de periodismo y que se fue el año pasado a Missouri a estudiar durante un semestre. Entonces, muchas gracias otra vez. Les agradezco estar aquí y les paso palabra a Alexander Díaz, que es nuestro coordinador de movilidad y va a ser el moderador del webinar del día de hoy. Muchas gracias, Violeta. Buenos días a todos. Gracias por participar en este primer webinar de UDLA Programas Internacionales. Para nosotros es una gran oportunidad poder compartir con ustedes esta experiencia intercultural a través de sus propios protagonistas, personas que han vivido la experiencia del intercambio. En esta etapa donde tenemos que quedarnos en casa, hemos colocado este título de C Global, Quédate en casa, con la intención de que ustedes desde su casa, valga la redundancia, puedan conocer de la experiencia de las personas que han vivido el intercambio. El día de hoy empezamos con Estados Unidos. La Universidad de las Américas cuenta con una serie de convenios internacionales con algunas universidades de Estados Unidos y nuestro principal socio es Southeast Missouri State University. Como dijo Violeta, desde el año 2012 estamos trabajando con ellos gracias a la doctora Lee, que ha sido la persona que ha encabezado este proyecto. Entonces, vamos a empezar con un pequeño video de la Universidad de Southeast Missouri State University. Este es el video promocional de Southeast Missouri State University, una de las universidades con las cuales tenemos convenio, es nuestro principal partner dentro de lo que son los intercambios. Y hoy contamos con la presencia de la doctora Debbie Lee Stefano, que es, como Violeta ya presentó, es la persona a cargo de mantener esta relación viva entre la UDLA y CIMO. Entonces, Debbie, bienvenida a este webinar, conjuntamente con nuestros estudiantes, colaboradores, compañeros, para que nos comentes un poco acerca de cuántos años tienes trabajando en Southeast Missouri State University y cuántos programas internacionales has organizado hasta el momento. A ver, ¿está en mute? A ver, voy a esperar. Okay. Ahora sí, listo. Bienvenida.
Muchas gracias, Alexander, Violeta, Victoria y todos los ponentes hoy que vamos a compartir un poco sobre nuestras experiencias que hemos tenido empezando esta colaboración entre las dos universidades. Como acaban de decir, me llamo Debbie Lee Di Stefano, soy profesora de español. Yo recibí mi título, mi doctorado de University of Missouri y realmente yo estudié la literatura. Pero ahora, porque SIMO es una universidad regional, yo doy clases más generales y pensamos español para los principiantes, llegando hasta la literatura del siglo de oro. Así que es un poco de todo. Yo llegué a la UDLA en el año 2012, en el verano, y porque yo tuve la posibilidad de ir para hablar sobre otro programa. Y yo fui a visitar algunas universidades, yo fui a la San Francisco, yo fui a la Central, y yo fui a la UDLA, y me llamó mucho la atención la UDLA, porque yo veía a la UDLA como una universidad bastante similar a la nuestra. Así que nosotros empezamos el convenio con la UDLA en 2012 y hemos seguido. Y yo he tenido el placer de formar relaciones amigables con Violeta, con Alex, con Victoria. Pero además, porque yo soy la profesora principal que lleva a estudiantes al extranjero, he tenido el placer de formar relaciones internacionales y pensamos convenios con dos universidades en Puerto Rico, con Ana G. Méndez, Recinto Gurabo, y con EDP, es otra universidad. Esos son convenios recién hechos. Y he tenido el placer de formalizar otra vez un convenio con dos universidades en España, la Universidad de León y es una, ni me acuerdo de cómo se llama porque hace mucho que nos vamos, en Madrid, pero ya estamos en el proceso de formalizar otra vez. He tenido el placer de llevar estudiantes por América Latina, porque a mí me encanta América Latina, más que Europa. Así que he llevado estudiantes a la República Dominicana, a México, a Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, y estoy planeando, ojalá en el futuro, llevar estudiantes a más sitios. Y llevo ahora 17 años dando clases. Excelente, Debbie. Y esas experiencias que te han traído a Ecuador en reiteradas oportunidades, bien sea a través de cursos cortos o Faculty-Led Program, como ustedes le llaman en Estados Unidos, que has tenido la oportunidad de encabezar y acompañar a los grupos. Cuéntame un poco, ¿qué diferencias ves entre el sistema educativo de Ecuador y el sistema educativo de los Estados Unidos? Ok, muy bien. Bueno, yo no voy a pretender entender el sistema educativo de ningún país, casi ni de mi propio país, porque cambia de estado a estado. Pero digo, hay muchas similaridades si pensamos en la estructura. Ustedes tienen sus colegios, sus facultades, más con sus profesores. Si pensamos en si pensamos en la jerarquía de lo que es la universidad. Si pensamos en las clases, yo creo que son similares, pero hay diferencias. A mí lo que me encanta del Ecuador es que hay un gran enfoque en el estudio, porque nosotros somos académicos y estamos dando clase para que los estudiantes aprendan. Y eso me gusta mucho. Eso pasa en los Estados Unidos también, pero yo creo que yo veo hasta cierto punto más enfoque en Ecuador. Lo que me gusta de los Estados Unidos es que nosotros vemos la vida estudiantil como algo más amplio, es más que las clases. O sea, nosotros pensamos que hay que formar todo el ser humano y por eso tenemos muchas organizaciones extracurriculares, o sea, pero algunos conectados con clases y con estudios y otros que no. Así que
para mí, por ejemplo, Antonio, cuando él hable más tarde, él les va a compartir un poco sobre la experiencia de lo que es pertenecer a todos los clubes que nosotros ofrecemos aquí. Y yo soy la consejera del club de los estudiantes latinos, se llama Organization of the Student, oh gosh, I can't get anything right now, Student of Latinos aquí en CIMO. Así que, y nosotros como profesores trabajamos con los estudiantes, o sea, que queremos ver a los estudiantes. No hay eso de que yo soy la profesora y tú eres el estudiante. Queremos trabajar juntos. Y yo creo que hasta cierto punto, y Jim puede hablar más sobre las clases, la metodología en las clases. Por lo que he escuchado de los estudiantes, nosotros en clase tratamos de practicar más, digamos, si pensamos en como estudios de casos y de colaboración y de conversación en vez de el profesor habla y el estudiante tiene que escuchar. Pero realmente yo creo que sería bueno si ustedes pudieran venir para hacer su propia comparación. Excelente. Y dentro de los aspectos culturales que tú destaques acerca de esa diferencia entre lo que es la cultura norteamericana o de los Estados Unidos, en particular en el estado de Missouri, donde ustedes se encuentran, y la cultura de Ecuador. Me encanta América Latina y Ecuador siempre me ha recibido, siempre me ha dado un abrazo. O sea, yo no he sufrido ningún rencor, ningún maltratamiento, maltrato en Ecuador. Una de las diferencias, yo creo que lo que me llama la atención y por eso yo quiero que mis estudiantes vayan, es primero tiene que ver con el lenguaje para que se capaciten en el idioma, porque eso es lo más importante. Pero el afecto que muestra la sociedad latina, digamos, si pensamos en general en América Latina, es lo que también me gusta. Ecuador es un país que siempre ha recibido bien a nuestros estudiantes y las personas han hecho el esfuerzo de entenderlos, de dejar que hablen, de dejar que practiquen su español y de enseñarles la belleza de lo que es el Ecuador. Hemos podido recorrer, si pensamos desde la costa hasta la Amazonía, y mis estudiantes han salido encantados por lo que han visto. Ustedes cuando vengan a los Estados Unidos, ustedes van a poder ver que sí, aunque no tengamos tanto afecto, los Estados Unidos es un país bastante amigable. Nos encanta conocer a las personas y nos encanta hablar y aprender. Y para ustedes es una posibilidad de enseñarnos algo sobre Ecuador, porque sí, es cierto que muchos no saben nada del Ecuador, pero es su posibilidad en este momento de enseñarnos algo sobre su cultura, lo que significa para ustedes ser ecuatoriano. ¿Qué es lo que más crees que le ha sorprendido a tus estudiantes que han venido a Ecuador en los distintos programas? Si te puedo decir en serio, es poner el papel higiénico en una caja. Es lo que siempre, o sea, es el punto que siempre les cuesta más trabajo. Yo soy del campo de aquí y hemos tenido que hacerlo, pero la mayoría son de los suburbios o son de las ciudades, así que les ha costado. Y muchos no son de sitios urbanos, así que aprender a usar la ecovía les cuesta un poco, ver a tantas personas y escuchar español diariamente les cuesta. Pero los estudiantes míos siempre se quedan con familias y ellos, las mamás de las casas siempre los tratan como si fueran sus propios hijos. Y eso es algo que les ha encantado. Siempre, ellos ya han formado sus relaciones. Jim ha vuelto, yo creo, para ver a su familia. Otros han vuelto a Quito para visitar y convivir con sus familias de nuevo. Yo sigo hablando con mi comadre de ecuatorianas. Hemos visto que muchos de los estudiantes que participan en los programas internacionales que tú organizas es la primera vez que salen de los Estados Unidos.
¿qué impresión tienen al regresar a casa? En el sentido, hemos tenido la oportunidad, y esto quiero compartirlo con todos nuestros asistentes, de estudiantes que han participado en Faculty-led Programs o cursos cortos internacionales con la doctora Lee, y han regresado para hacer un semestre de intercambio. Tenemos varios estudiantes de CIMO que han hecho esa experiencia. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que ellos se llevan de su visita a Ecuador? Oh, wow. Yo creo, para mí este es el punto más importante, es abrir las puertas del mundo para los estudiantes. Yo creo en el estudio en el extranjero. Yo creo que para mí debe ser un requisito para cada estudiante de cada universidad del mundo. Y los gobiernos deben proveer los fondos. Yo sé que no va a pasar, pero deberían hacerlo. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de Kayla Boston. Kayla Boston fue conmigo el año pasado en mayo. Sí, en el 2019, fuimos en mayo. Fue la primera vez que él había visitado una ciudad en los Estados Unidos, porque nosotros tuvimos que ir a Chicago para volar. O sea, él es del campo de aquí. O sea, él salió de su pueblo para ir a Chicago para volar al Ecuador. Y el pobre experimentó muchas cosas de primera mano. Y fue la primera vez que él había ido en buses, en aviones. Y le gustó tanto, cuando volvió, él fue a España a estudiar. Tuvo que ir a España, no pudo ir al Ecuador porque él estudia la educación. Y con la educación ellos tienen clases específicas que tienen que cumplir. Así que fue necesario que fuera a España. Y yo creo que es eso. Aunque sea un viaje de 2 semanas, una experiencia en el extranjero nos hace ver que nuestra manera de pensar no es la única manera de pensar, no es la única manera de ver el mundo. Y por eso yo creo que, aunque sea de tiempo, por ejemplo, si ustedes empiezan a organizar viajes cortos, yo sé que llevan estudiantes a México y otros países, ¿sí? Un viaje a donde sea, les va a cambiar la vida, les va a hacer pensar que tal vez haya otra manera de hacer cosas. Excelente, Debbie. ¿Y qué consejo le daría a los estudiantes ecuatorianos que quieren ir a cursar un intercambio o una maestría en los Estados Unidos? Ok, si quieren venir a los Estados Unidos primero, recomiendo que hablen con Alexander primero para saber sobre el proceso. O sea, cómo es el proceso que tienen que hacer, porque ya sabemos que cuando tiene que ver con visa y todo eso, que hay requisitos que están fuera de nuestras manos. O sea, esos son al nivel estatal, o sea, nacional, digo. Y si quieren venir, es venir con la percepción de que todo va a estar bien. Habrá momentos de desesperación, eso va a pasar, así es, porque hay una línea de cómo es una experiencia. Hay momentos de tanta felicidad y hay momentos de depresión, pero todo va a salir bien. Así que tienen que venir preparados para experimentar lo bueno y lo malo, pero al final de cuentas, si ustedes hacen el esfuerzo de integrarse, eso es lo más importante. Si ustedes vienen y nada más están con otras personas de habla hispano, no van a aprender nada. No van a aprender sobre la cultura estadounidense y especialmente de nuestra región. Porque Missouri es Missouri, no es Nueva York, no es Florida, no es California. Todos los estados tienen su propia cultura. Y dentro de los estados hay culturas diferentes si pensamos en microculturas. Así que, pero nada más tienen que hacer el esfuerzo. Tienen que hacer el esfuerzo y estar preparado para una experiencia que te va a cambiar la vida. Debbie, factores como por ejemplo el clima, la diferencia de estaciones, el invierno, ¿cómo un estudiante ecuatoriano que no tiene esa diversidad de estaciones puede afrontarlo? Primero, a veces porque, por ejemplo, Antonio, no sé si tú viniste con abrigo, pero por ejemplo aquí hace frío. Ustedes dicen que hace frío en Ecuador, no es frío.
aquí hace frío. Así que, pero hay que hablar. Por ejemplo, hay momentos de mucho calor en el verano. La mayoría de los estudiantes no están aquí durante el verano, así que no han tenido que sufrirlo. Si pensamos en el frío, si hay frío, tenemos nieve, tenemos mucha lluvia. Hay que venir con ropa y tal vez con unos fondos para comprar ropa aquí, en vez de llevar todo. Porque aquí yo creo que la ropa sale más barata aquí también. Así que yo les recomendaría que esperaran hasta que llegaran aquí para comprar las cosas más necesarias. Pero venir con la ropa normal, un poco para salir, un poco para vivir. Si pensamos en las residencias, esas cosas pueden traer, así que yo no creo que sea muy necesario traer sábanas, cobijas, cosas así. Y ya, y nosotros aquí, tenemos aquí en el campus, it's a clothes closet, como un closet para ropa, y es gratis, así que si les hace falta algo, pueden ir, y es todo limpio, todo bonito, todo guardado bien, así que si les hace falta comida, tenemos aquí en el campus un food pantry para estudiantes, así que nosotros como una comunidad, por ejemplo, si a un estudiante le hace falta algo, yo empiezo a hablar con mis amigos. Oigan, yo necesito de eso. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Necesitamos prestar algo a un estudiante o regalar algo a un estudiante. Excelente, Debbie. Para finalizar, ¿por qué los estudiantes deberían ir a Southeast Missouri State University? ¿Por qué deben venir? Porque tenemos los brazos abiertos para todos. El campus de Southeast Missouri State es bastante diverso. Si pensamos, tenemos estudiantes de muchos países, de como 60 países diferentes. Tenemos programas excelentes. Somos una universidad regional, no somos grande como la Universidad de Missouri, pero nosotros es un pueblo bastante acogedor y el campus es más acogedor. Nosotros queremos conocer y queremos integrar a los estudiantes. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanme directamente a mí y yo les puedo poner en contacto. Bueno, primero con Alex, pero después conmigo. Y yo les puedo poner en contacto con las personas necesarias para contestar las preguntas y para calmar cualquier duda que tengan. Excelente, Debbie. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Igual al final, si tienen algunas preguntas para la doctora Lee, pues al final pueden escribirlas por el chat del grupo para que al final hagamos una ronda de preguntas. Y muchas gracias, Debbie, por participar y por acompañarnos esta mañana. Pues ahora vamos a darle la bienvenida a Jim Dobbs, que es estudiante de Southeast Missouri State University. Él estuvo de intercambio en la UDLA hace ya 3 años. Un año 2017, me parece, Jim. Y fue un intercambio maravilloso porque Jim tuvo la oportunidad de venir con la doctora Lee en un programa, un curso corto que organizamos conjuntamente con otra de sus compañeras. Decidió volver y cursó asignaturas de ciencias políticas y relaciones internacionales, de negocios internacionales, de formación general. Y la idea del día de hoy es que Jim nos comente cómo fue su experiencia aquí en Ecuador siendo estudiante de los Estados Unidos. Bienvenido, Jim, a este webinar. Gracias por decidir participar con nosotros. Y la primera pregunta para que te presentes y nos comentes por qué decidiste venir de intercambio a Ecuador. Pues decidí ir a Ecuador porque realmente mi plan original era que en Estados Unidos hay carreras y también se llama major en inglés y también lo voy a decir carrera mitad o minor en inglés. Y el plan original para mí era que yo solo tenía carrera mitad de español en la Universidad de Southeast Missouri State y mi major o carrera completa era negocios internacionales. Pero cuando yo quería ir a Ecuador para acabar mi minor, y yo hice el viaje de 2 semanas de lo que
comentaste. Y cuando yo fui ahí al Ecuador, yo disfruté tanto mi experiencia que quería volver por un semestre. Aprendí tanto durante solo esas 2 semanas, tanto español y tanto de la cultura y todo, y yo quería volver. Y yo tenía la elección de Ecuador o España, y mi elección era de ir a Ecuador porque yo he viajado mucho en mi vida. Mi papá es piloto, pero muchos de mis viajes han sido a Europa, y yo quería tener una experiencia diferente con respecto de la cultura. Yo quería una experiencia con una cultura fuera del oeste, y por eso yo quería ir al Ecuador. También yo creo que el español en Ecuador es más pertinente para mí en Estados Unidos, porque el español en España, he hablado con personas de España, no tengo problema con el acento o nada así, pero la realidad es que el español allá no es tan pertinente de acá. Es como el inglés de Inglaterra, es diferente, y el español de Ecuador es más similar del español que voy a escuchar en Estados Unidos. Claro que cada país en Latinoamérica tiene español diferente, casi idioma diferente, pero el español es más similar que voy a escuchar acá en Estados Unidos, y es por eso también. Excelente, Jim. Y cuéntame, si te costó acostumbrarte a la dinámica de clases de la UTLA. ¿Es muy diferente el sistema de clases al que tú tenías en Saudis? Sí, es muy diferente. Por ejemplo, una cosa que disfruté mucho porque me ha ido tanto con aprender más el idioma es que por cada clase tuve que hacer exposiciones orales en cada clase con grupos y con mí mismo, y cada vez tenía que exponer en frente de la clase. Y afortunadamente no tengo miedo de hablar en público, pero es un nivel más grande cuando estás hablando en otro idioma, pero todavía estaba bien, pero realmente me ha ido mucho con aprender mejor el idioma. Y también la otra diferencia que me gustaba es que me gustaban las experiencias más reales para el mundo real. Por ejemplo, yo tenía una clase de patrimonio cultural del Ecuador que era muy interesante. Yo aprendí tanta de la historia y de la arquitectura y de la cultura y de los grupos indígenas, y también hice viajes con esa clase. Yo fui a Quilotoa y Salasaca y hice tours del centro histórico, y aprendí tanto por esa clase, por ejemplo. Entonces me parecía me parecía que en Estados Unidos nuestro sistema no es malo necesariamente, pero me parece que se preparen más para exámenes, pero ahí me parecía que me preparaba más para el mundo real. Okay. Es una experiencia más práctica la de Ecuador. Probablemente, con respecto de clases, probablemente los viajes, por ejemplo, a Salasaca, Quilotoa, etcétera, porque estaba hablando con gente de esos pueblos y estaba escuchando historias personales de sus vidas, y estaba aprendiendo más mi español con acentos diferentes entre personas y todo eso. Entonces yo creo que esas experiencias eran los más importantes y me ayudaron más que los... Entiendo. ¿Y cuáles aspectos culturales te causaron más impacto, te chocaron más cuando llegaste a Ecuador? Yo creo que algunas cosas que me di cuenta que eran diferentes. Cuando yo estaba ahí, yo asistí a una iglesia y no tenía una familia anfitriona oficial, pero
más o menos me adoptó una familia y yo pasé mucho tiempo con esa familia. Estaba a su casa, más o menos es como mi familia ecuatoriana ya. Y a veces aprendí cosas con poca vergüenza. Por ejemplo, en Estados Unidos es más común que las personas se sacan los zapatos antes de entrar a la casa para, por ejemplo, para no causar problemas con el piso, las cosas de afuera en la casa. Pero en Ecuador me dijeron, ¿por qué siempre sacas los zapatos? Y me sentí un poco extraño cuando me explicaron, no lo haces acá. Otra cosa, la cultura es poco más indirecta allá que aquí. Y quiero clarificar, porque a veces escucho, los gringos fríos y... Yo quiero clarificar que no somos así. Yo me gusta decir como somos directos amigables, que queremos ser amigables, pero es más directo. Y un ejemplo es que cuando estaba con mi familia, a veces cuando me preguntaron, Jim, ¿te gusta esta cosa? Los dije como, sí. Y aquí cuando digo... sí, en esa voz significa que sí, en serio, sí, pero ahí me explicaron que con ese tipo de voz me dijeron más o menos, no, parece que no te gusta porque no dices con emoción. Entonces, después de eso siempre dije, cuando me preguntaron, ¿te gusta? Siempre estaba como, sí, con mucha emoción para... como chiste, porque siempre estábamos bromeando también, pero esa era algo diferente. Y yo no soy tan directo, pero yo creo que a veces es más beneficio ser un poquito más directo. Entonces, a veces eso era algo que tenía que acostumbrarme de esa cosa. Y la otra cosa que es el horario, porque en Estados Unidos la puntualidad es más importante, pero por ejemplo, pero en Ecuador muchas veces yo tenía que acostumbrarme que a veces cuando yo fui a reuniones y me dijeron, por ejemplo, a las 10 y yo llegué a las 10, no, realmente 10:15 o algo así. Entonces, me acostumbré a eso porque luego fui 15 minutos tarde, por ejemplo, pero es algo diferente también eso. Excelente. Y cuéntame qué extrañas de Ecuador. Extraño tanto. Yo no sé dónde debo iniciar con eso. Pero yo les extraño mis amigos de ahí. Tengo muchos amigos de ahí y todavía estoy en contacto con ellos con WhatsApp y a veces hablamos y mandamos mensajes de texto y nos llamamos a veces y todo eso. Y también me ayuda con mantenerme el español porque en mi parte del país y el parte a donde se queda la Universidad Southeast Missouri State, no hay muchas personas que hablan español. Entonces, eso me ayuda con mantenerme el español porque yo me siento a veces que lo estoy perdiendo. También le extraño mi familia adoptiva y todo eso. Yo también extraño las vistas y la cultura. Yo no quiero decir que nuestra cultura acá es fría, pero hay algo más cálida de la cultura ahí. Por ejemplo, hay más contacto, por ejemplo, con los besos de la... ¿cuál es la palabra? En la mejilla. Sí, de la mejilla, sí, eso. Y también con... por ejemplo, yo abrazo a mis amigos bastante acá, pero aún con extranjeros que no han conocido antes, abrazos fuertes ahí. Hay poco menos distancia entre las personas.
en algunas maneras, como con respecto del contacto. Y especialmente durante la cuarentena, yo creo que toda la gente extraña eso. Pero Definitivamente que sí. sí, esas cosas. Y también las aventuras, por ejemplo, yo podría ir a montañas y playas y otros lugares en solo un día. Y acá en Estados Unidos, yo tengo que volar 2 o 3 horas en avión para ir a la playa o las montañas más cercanas de mí. Claro, las distancias son un poco más cortas. Uh-huh. Para finalizar, cuéntame, ¿qué le recomendarías a los estudiantes de tu universidad que quieran venir a Ecuador? ¿Qué consejos les darías a todos los estudiantes de Estados Unidos que quieran venir a estudiar con nosotros? ¿Que quieren estudiar con ustedes o que quieren estudiar en Estados Unidos? No, que quieren venir a Ecuador. Estudiantes de Estados Unidos que quieran venir a la UTLA. Les digo a ellos que deben ir, seguramente que deben ir y también a personas ahí que quieren ir a Estados Unidos, también vengan acá, en serio. Es una experiencia muy especial ir a otro país a aprender cultura diferente, como nos dijo la doctora Lee, que es importante saber que no hay solo una manera de pensar y no hay solo una cultura. Hay muchas culturas en el mundo y que es importante que aprendemos de las culturas diferentes. Y yo les recomiendo a cualquiera que quiere ir a otro país, es muy importante conocerse la gente local. No solo otros intercambios, por ejemplo, que en mi caso, yo estaba muy intencional con siempre hablar con ecuatorianos y conocer ecuatorianos para aprender más el español y para aprender para conocer más la cultura y para hacerme más amigos ahí, que ya tengo amigos en muchas partes del mundo porque tomo el tiempo de conocer intercambios acá en Estados Unidos también. Es muy importante conocer la gente local cuando viaje a un lugar diferente. Y es muy importante actuar como la cultura. Yo intenté, a veces con vergüenza, pero yo intenté actuar en la manera cultural de allá y también a veces a veces hice errores en español y es parte del proceso de aprender, pero es importante hacer esos errores y reírse un poquito y aprender, porque es parte del proceso. Nadie puede aprender sin ir y sin hablar y sin practicar. Excelente, Jim. De verdad que uno de los estudiantes que hemos, y la doctora Lee puede dar fe de eso, que hemos visto que ha mejorado su español con su experiencia, sin duda alguna, Jim. Desde la persona que vino en el primer curso corto que organizamos junto a Violeta hasta su intercambio, y hoy en día, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de cómo has mejorado tu español y esperamos que puedas volver pronto acá. Gracias, y sí. Espero lo mismo. Y yo digo también que valía la pena hacer una segunda carrera y con español también. Y sí, yo tomé más o menos mitad del año más, pero valía la pena todo eso, en serio. Excelente, Jim. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Jim. Para todos los que se están incorporando, Jim Dodds vino de intercambio a la UTLA en el año 2017, es estudiante de South Missouri State University. Un gusto súper grande. Que pases un excelente día. Y bueno, vamos ahora a pasar con Antonio Solano de la Sala. Él es estudiante de periodismo de nuestra universidad, está ya en el último semestre de su carrera y realizó un intercambio en South Missouri State University el año pasado. Y antes de darle la palabra a Antonio, vamos a compartir un video que él ha preparado sobre su experiencia en CIMO.
Mi nombre es Antonio Solano de la Sala, soy estudiante de periodismo y formé parte del grupo de estudiantes de intercambio de la UTLA. Antes de entrar a la Universidad de las Américas, una de las oportunidades que más me llamaba la atención era el programa de intercambios en el extranjero. Con mi experiencia como estudiante de intercambio en Estados Unidos, mi primera opción era viajar a este país para poder realizar un semestre aquí. Apliqué y vine a Southeast Missouri State University, una universidad en el estado de Missouri que cuenta con un programa de periodismo de multimedia, el cual abarca un periódico impreso, virtual e incluso un convenio con el medio radial KRCU y el medio impreso Southeast Missourian. Entre las prácticas que realicé en CIMO fue ser parte del equipo de reporteros de The Arrow, el medio interno de la universidad, realizando coberturas en distintos eventos tanto dentro como fuera del campus. Escribí varios artículos que fueron publicados, tomé fotos, realicé reportajes y uno de los retos más grandes fue ser parte del segmento de noticias Hawksness, donde fui el entrevistador en 2 ocasiones. So, if you have never been part of an exchange program before or have left the country, this might be the right opportunity for you to do so. Let me tell a little bit of my experience. So, traveling is something that helps you learn and grow as a human being. And if you're thinking that being an exchange student is only about studying and going to classes, then let me tell you that you are wrong. Because there's a bunch of fun stuff that you can do. You're going to meet a lot of people from a lot of different cultures. And if you're worried about the language, don't be, because that's the whole purpose about being an exchange student. It's all about making mistakes, improving, and growing. Todas las herramientas aprendidas en la UTLA me ayudaron a recibir los conocimientos aquí de una manera mucho más fluida, pudiendo así complementar mi educación en ambas universidades. Being an exchange student could be one of the greatest opportunities in your life, so I encourage you to apply to be part of these programs to study abroad. Te invito a que seas parte de esta experiencia. Es una oportunidad que no te la puedes perder. Excelente, Antonio, bienvenido a este webinar. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Coméntanos, ¿por qué decidiste aplicar al programa de intercambio UTLA y específicamente ir a los Estados Unidos? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias, Alexander, por esta presentación que me diste. Y bueno, yo escogí, la verdad, aplicar este programa de intercambio mucho antes de la fecha en la que yo fui realmente. Yo siempre quise realmente ir a un semestre en el extranjero y Estados Unidos siempre fue una opción para mí, por así decirlo, prioritaria, una de las que más me interesaban. Y de hecho, yo escogí la UTLA por esa razón, porque me interesó muchísimo el programa de intercambios que tenían ahí y también me interesó muchísimo la malla académica de periodismo. Entonces, combinando estos dos, a la UTLA hacía justamente la opción ideal. Y luego, ya avanzando, me fui un poco más familiarizando con el tema del programa de intercambio y es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Yo siempre quise aplicar y cuando ya llegó el momento, yo me acuerdo que me llegó un correo en el que era justamente de Alexander que iba a dar una capacitación para dar pie a que la gente aplique esto y yo fui a eso, no sé si te acuerdas, y después simplemente yo decidí aplicar. Primero, una de mis primeras opciones realmente no fue Southeast Missouri, sino yo quería ir a Texas State porque yo ya había viajado con anterioridad a Estados Unidos como estudiante de intercambio por un año. Y yo fui a Texas justamente, a una ciudad que es muy cercana a Texas State, entonces yo me sentía más familiarizado, tenía más gente, pero yo digo, las cosas siempre pasan por algo. Y este semestre hubo algún inconveniente con Texas State, no pude y tuve que ir a CIMO, pero la verdad no me arrepiento porque me encantó muchísimo. Y también creo que salí de esa zona de confort, ¿no? Porque yo más bien me iba por Texas porque ya conocía, porque tenía amigos, pero ahora que lo pienso bien, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque conocí otro estado, conocí gente maravillosa y tuve una experiencia muy gratificante. Es maravilloso. Y coméntame un poco acerca de cómo era tu vida estudiantil en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación a una universidad con un gran campus como es CIMO? Vivir en una residencia. ¿Cómo fue todo ese proceso de preparación y de llegada a CIMO? Sí, sabes que sí, fue bastante diferente. Como te digo, yo ya había sido parte de algunos de exchange programs before. O sea, antes yo fui parte de estudiante de intercambio en una escuela, con una host family, con una familia de acogida. Y también fui en un work and travel 2 veces. Entonces, sí, las experiencias son totalmente distintas las tres.
porque aquí ya no vivía con una host family, ya no vivía en un resort, sino que me tocó vivir en el campus de Simo y me tocó adaptarme a todo eso. Al inicio sí yo estaba muy confundido, pedí ayuda a muchas personas y en eso tengo que dar gracias porque la doctora Lee Stefano y muchos otros también, como por ejemplo la doctora Brooke, me ayudaron bastantísimo justamente en la acogida. La semana de orientación que nosotros tuvimos fue ideal porque nos enseñaron absolutamente todo, nos acogieron, nos dieron una bienvenida muy cálida y yo pude adaptarme de la mejor manera. Ahora, con respecto a mi educación allá, sí era un poco diferente. Creo que no es lo mismo porque aquí en la UTLA no hay un campus, ¿no? Los estudiantes no viven en la universidad, sino que nosotros vamos de nuestros hogares. Entonces sí fue diferente la experiencia, porque nunca había vivido yo en la universidad. Y era interesante, ¿no? Todo el hecho de, o sea, ya ser más independiente, aquí ya no estaba con mis papás, tenía que yo levantarme, yo poner mi propia alarma, yo responsabilizarme si es que llego o no llego a clases, si llego tarde y todo lo demás. Pero eso era bueno, tampoco era muy lejos, tenía que coger un shuttle, que por suerte el campus de Simo ofrece un shuttle gratuito, que pasa cada ciertas horas, a cada hora pasa ciertos minutos, es muy bueno, a veces lo pierdo, a mí me ha pasado que se me ha pasado el shuttle y tengo que caminar, y bueno, por suerte yo no era muy lejos de donde yo estaba, era una caminata de unos 10, 15 minutos. Entonces, sí, yo veo una similitud, perdón, muy grande entre Simo y la UTLA, son muy parecidas en muchos aspectos, entonces la modalidad de educación no me chocó tanto, por así decirlo. Sí tuve que adaptarme a ciertos modelos un poco distintos que allá tenían, como decía Jim, acá en la UTLA nosotros hacemos muchas presentaciones orales, allá no tanto, pero eran más cosas como que productos y cosas así, que yo que estudio periodismo me tocaba hacer bastantes coberturas, me tocaba hacer bastantes programas audiovisuales, y eso fue un reto sobre todo en la parte en la que me tocaba a mí hablar, porque como tú también decías, Jim, hablar no es un problema para mí, pero cuando es en otro idioma, que bueno, sí, yo ya tenía experiencia con el inglés, pero sí me costó un poco, y fue un reto que lo afronté bastante bien y creo que tuve una experiencia muy buena. Excelente, Antonio. Cuéntame acerca de tus clases en Simo. Tú estudias en periodismo, que es una de las carreras que cuenta con una infraestructura que es la UTLA bastante completa, con UTLA Channel y una serie de estudios. ¿Cómo fue realizar todo lo que nos cuentas en el video, en todas esas prácticas en el Departamento de Comunicación de Simo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprovechaste de la infraestructura de Simo? Sí, como tú dices, la UTLA tiene una infraestructura para periodismo muy completa, muy grande, y esa es una de las razones por las que yo escogí la UTLA en primer lugar. Me encanta mucho lo que tiene la UTLA, pero sí me ofrece otras cosas que la UTLA no tiene, y esto es algo que me gusta. Hay cosas que la UTLA tiene que Simo no, y cosas que Simo tiene que la UTLA no, y por eso pude, como dije en el video, complementar mis estudios, porque realmente tomé lo mejor de ambos. Hubo cosas muy interesantes que yo puedo rescatar de Simo. En la UTLA nosotros tenemos un canal de televisión, tenemos UTLA Channel, y también tenemos una radio que se llama Click Radio. En Simo, por otro lado, no tienen un canal de televisión, no tienen una radio, tienen un convenio, como dije en el video, con el medio radial KRCU, que es parte que está, de hecho tienen en el campus dentro de Simo, tienen un espacio que Simo les proporcionó, más no es una radio de la universidad, pero tienen un convenio, como lo dije, y también tienen un convenio con un medio escrito que se llama Studies Missourian. Entonces uno puede hacer pasantías de ahí, es muy interesante, y lo que más me llamó la atención es que tienen un medio interno que es físico, medio periódico físico, y también tienen un medio digital que se llama The Arrow. Y de lo que sí es muy interesante porque ellos imprimen este periódico y lo pasan en los mailboxes de todos los estudiantes a diario. Hay muchos lugares alrededor de todo el campus donde tú puedes encontrar gratuito el periódico, y es muy interesante porque varios de mis artículos también aparecieron ahí que yo los cubrí, los redacté, pero yo más me dedicaba en la parte audiovisual. Eso es algo que yo pude complementar muchísimo. Entonces yo hice muchas coberturas, que eso me encantó porque sí, en la UTLA he hecho coberturas, he hecho documentales, he hecho reportajes, pero acá realmente me dio paso a sacar todo esto, esa
como que quitarme ese miedo que yo tenía, ¿no? De hablar con otras personas de una entrevista, y entrevisté a muchas personas, fue muy interesante lo que hice, y creo que lo que más puedo rescatar fue, como dije en el video, esta sección de noticias se llama Hawksness dentro de The Arrow, que era, si bien eso no era en vivo, pero era grabado, y había mucha presión, gente de cine con nosotros de periodismo, y todos ahí, todos contaban, y yo era el host del programa, entonces no podíamos equivocarnos. Fue mucha presión, pero lo logramos, y creo que esto fue algo que puedo rescatar muchísimo. Excelente. Y cuéntame qué aspectos académicos o culturales de Estados Unidos tú te gustaría que se implementaran aquí en la UTLA, aquí en Ecuador. ¿Sí me escuchas? Sabes que no te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Perdón, es que la batería... ¿Qué aspectos o qué elementos académicos o culturales de los Estados Unidos te gustaría que se implementaran aquí en Ecuador? Sí, como decía Jim, y creo que también lo dijo la doctora Liz Stefano, hay muchas cosas diferentes entre Ecuador y la cultura latina en general y la cultura americana. Y hay algunas cosas que yo rescato. Hay otras cosas que me gustan más de mi cultura latina, pero sí hay otras cosas que me gustaría que implementaran acá en Ecuador. Y es, por ejemplo, una de esas la puntualidad. Como decía Jim, aquí nosotros te dicen las clases son a las 3 y empiezan a veces 3:05, 3:10 o alguna reunión. Allá te dicen a las 3 en punto y tú, si llegas a las 3 en punto, está bien, it's okay. Pero si estás, por ejemplo, 2:55, it's even better, es mejor. Si tú llegas a las 3:05, me olvido. O sea, es una falta de respeto, está súper mal. Eso es algo que me incentivó muchísimo porque yo a veces tenía como que este struggle de quererme levantar temprano, cosas así, para ir a clases, para alguna cobertura, por alguna cosa, para cualquier cosa. Y allá son puntuales, pero a más no poder. Es algo muy riguroso y es algo que yo rescato muchísimo que deberíamos nosotros incorporar acá. Ahora, algo que no es tan, por así decirlo, cultural, pero es más como que de la comunidad de CIMO, por así decirlo, y bueno, de las universidades en Estados Unidos en general, es que a mí me gustaría que aplicara muchísimo, es que acá las universidades son como más enfocadas en el lado académico, pero no tanto en el lado de comunidad, en el lado de actividades. Y es algo que a mí me gustó muchísimo de CIMO, que tiene muchos clubes, como lo decía la doctora Di Stefano, allá hay muchos clubes, hay muchas actividades que tú puedes hacer a diario. O sea, es algo que te mantiene entretenido, porque si no hubiera sido por esos clubes, yo tal vez habría pasado muy aburrido. Siempre había algo que hacer, yo siempre me inscribía, iba, por ejemplo, no fui mucho al club que decía la doctora Stefano del Club Sol, de Latinos. Sí fui a algunas reuniones, pero no muchas, pero era porque se me chocaba con otros clubes que también me interesaba ir y yo traté de ir a todos, porque había muchas cosas por hacer. Realmente para todos los estudiantes de la UTLA o de cualquier parte de Ecuador que quieran ir a estudiar a Saudis y tengan la oportunidad, yo les puedo asegurar que nunca van a estar aburridos porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo interesante y muchas actividades de diversas cosas. Eso es lo que realmente yo rescataría de la cultura americana, que me gusta muchísimo y que la implementaría aquí sería mucho mejor. Tal vez sea una comunidad más inclusiva y más abierta, con más actividades para los estudiantes de aquí, para que no sea solo estudiar, sino que también podamos despejar la mente y entretenernos, que también es importante. Genial. Finalmente, Antonio, ¿qué consejo les darías a los compañeros o estudiantes UTLA que les gustaría aplicar a un intercambio en los Estados Unidos? Bueno, un consejo que yo les daría, y es algo que ya lo dijeron creo que con anterioridad acá los otros panelistas, y es que, ir a un intercambio, una experiencia en un intercambio, sobre todo cuando es más de un mes, entonces si ya es una experiencia larga, te va a coger, es como un roller coaster, es una montaña rusa de emociones en la que tú vas a estar a veces demasiado bien, súper feliz de estar en otro lugar y luego de repente baja y te da un homesick, te sientes mal, te extrañas a tu familia, extrañas a tus amigos, extrañas la comida, extrañas el idioma, extrañas todo. Entonces, es algo que pasa, es algo que me ha pasado a mí algunas veces, no lo voy a negar, pero creo que hay que poner fuerza de voluntad, hay que ponerse, decir, bueno, ya estoy aquí, poner tus zapatos y decir, vamos a lograr esto, vamos a salir adelante y es lo más importante. Entonces, es algo que hay que tomar mucho en consideración. Fuerza de voluntad, ya tomaste la decisión de irte, ahora te quedas y vas a afrontarlo y vas a sacar lo mejor de ello.
Otra cosa que yo les recomendaría muchísimo es sobre todo o sea, porque sí, la comida, todo lo demás, la cultura es algo importante, pero también el idioma. Hay mucha gente que ya de por sí se rinde muy rápido, dicen, no puedo con el idioma, me estreso, yo no quiero aprender, y se rinden tan rápido. Yo les puedo decir, la primera vez que yo fui de intercambio a Texas, yo no sabía mucho inglés, realmente era muy poco lo que sabía. Yo tenía que mirarle a los ojos a alguien fijamente y mirar cómo abría los labios para medio entender lo que decía. Iba a las clases, todo el mundo hablaba rápido, me dolía la cabeza, tomaba muchas aspirinas porque no podía, me iba a dormir temprano, me sentía mal porque no entendía a nadie. Y algo que yo quiero contar aquí que es muy importante que a mí me pasó cuando yo fui por primera vez a Texas fue que yo fui a comprar, a hacer grocery shopping, fui a comprar a un supermercado, y cuando estaba en el cajero, el cajero me dijo, me invento, 23,50, y yo no entendía lo que me estaba diciendo. Y le tuve que decir qué, y no entendía, y ella tuvo que girarme la pantalla para que yo vea el valor y ahí poder pagar. Y me sentí tan mal, me sentí tan inútil, dije, no puedo, no. Pero en vez de rendirme y decir, no, ya no quiero más, me voy a rendir, o sea, dije, no, o sea, tengo que aprender, porque si no, no voy a poder. Y es algo que me tomó bastante tiempo, tengo que admitir que me tomó unos cuantos meses, pero después de eso fue muy gratificante, porque yo ahora puedo decir que tal vez no soy perfecto, sigo mejorando, sigo improving, pero hay muchas cosas que he aprendido y sigo aprendiendo, y es algo que realmente te llena. El saber otro idioma, el poder compartir con otras personas que tal vez no hablan tu mismo idioma, porque al menos en Southeast, en Missouri, no hay mucha gente que habla español, y eso creo que es algo muy beneficioso para los estudiantes latinos o ecuatorianos que quieran ir a estudiar a Missouri, a Southeast. No hay muchos latinos, entonces vas a poder entrarte en el mundo de Estados Unidos de inglés y vas a poder aprender mucho más. Pero si al momento te sintieras como homesick, como que la gente aquí, como decía Jim, tal vez puede ser un poco más fría, siempre va a haber un lugar para los latinos en el grupo de Sol, que es te cogen de una manera muy interesante, es muy bonito. No sé si Debbie también quiere compartir algo con respecto a eso un poquito, pero me gustó porque, por ejemplo, hay algo que yo también quiero aclarar, o sea, que mencionar de la cultura americana, y como decía Jim, tienen este espacio, tienen este bubble, esta burbuja que no puedes traspasar a menos que ya haya mucha confianza, y es algo que los latinos no tenemos. Nosotros llegamos y abrazamos y damos un beso en la mejilla, y es algo que choca muchísimo a los americanos, y algo que a mí también me tocó acostumbrarme porque yo también siempre lo hacía. Y cuando yo estaba en Estados Unidos no había mucha gente que lo hacía, y siempre llegaba la doctora Ali Estefano y yo, hola Antonio, y me daba un abrazo y un beso en la mejilla, y era te hace sentir como en casa. Entonces tú puedes estar lejos, puedes aprender y todo, pero si te sintieras homesick, siempre va a haber un lugar encima para la cultura latina que te puedes sentir como en casa. Es algo muy interesante. Entonces yo realmente les quiero motivar a todos los chicos que están aquí en esta conferencia para que se animen a tomar la decisión de irse, porque es algo muy bonito, es algo que te va a llenar de muchas memorias, mucha experiencia. Vas a ganar mucho en ese sentido, y siempre va a haber un espacio allá para ti, siempre te vas a sentir bienvenido. Yo tengo que dar muchas gracias a la doctora Eli Estefano, al grupo de Sol, a CIMA en general, al presidente Vargas, a todos realmente, porque me hicieron sentir muy bienvenido. Muchas gracias a todos. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Estamos muy orgullosos de tu participación y en general de tu experiencia de intercambio y de haber tomado la decisión, la planificación con bastante antelación de postular al programa de intercambio que ofrecemos, y que hayas podido vivir esta experiencia en sí. Así que muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Ya me han hecho llegar mis compañeras para distintos participantes. A ver, tenemos aquí una pregunta para la doctora Liz Di Stefano. Dice, el intercambio cultural y la integración es lo más rico de estas experiencias. ¿Cree usted que tomar cursos en línea en universidades extranjeras pudiera emular la experiencia del intercambio presencial? Supongo, Debbie, que esto es todo por la coyuntura actual, donde están interrumpidos el tema de los intercambios por la situación actual. ¿Crees tú que tomar cursos en línea puede brindarle experiencias similares a los estudiantes? Definitivamente no. Seguramente. La razón por estudiar en el extranjero es compartir, o sea, convivir con otras personas. O sea, y si yo tomo una clase en línea, yo voy a aprender la información, pero estoy perdiendo la parte cultural que
la cual que es la parte más importante de estudiar en el extranjero, de estar, de vivir. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo. Yo hice mi licenciatura aquí en español, pero nunca viajé en el extranjero porque no tenía dinero. Yo vengo de una familia muy pobre. Y cuando empecé mi maestría, yo salí a estudiar y eso me cambió completamente, no solamente en cuanto a mi capacidad de hablar español, sino también me abrió los ojos a una parte de lo que es el mundo hispano y solamente en México, porque yo veo que cuando voy de país a país, el mundo hispano se abre más, se abre más, se abre más, porque hay tanta diversidad. Así que definitivamente yo diría que no. Si nada más hay que satisfacer unos créditos, está bien, pero si realmente uno quiere aprender, si quiere vivir, hay que viajar. Yo lo digo lo mismo, que seguramente que no, que si usted no ha tenido la oportunidad de subir el bus incorrecto o convertirse a cara roja o algo así, y realmente fuera de los chistes, la realidad es que yo tengo amigos por la vida porque yo fui allí y yo tengo una perspectiva más grande del mundo fuera de los Estados Unidos porque yo fui a Ecuador y realmente no lo puede tener con una computadora. Tiene que ir, en serio. Sí. Yo opino lo mismo que Debbie, tú, gracias. y creo que la experiencia es algo que uno se gana viajando, o sea, no es algo que uno lo ve a través de una pantalla, y creo que aprender un idioma no es lo mismo en una clase con un profesor que realmente yendo a un país donde hablen ese idioma y estar sumergido en esa cultura. Es muy importante eso para aprender un nuevo idioma. Excelente, muchas gracias a los tres por ayudarnos. Aquí hay una serie de preguntas más administrativas del intercambio. Por ejemplo, nos preguntan, quisiera saber cómo es el proceso de convalidación de materias. La convalidación de materias, bueno, el programa de intercambio UTLA, nosotros lo administramos desde programas internacionales, hacemos 2 convocatorias al año y una de ellas ustedes pueden postularse para viajar a los Estados Unidos. Actualmente, por la situación que está ocurriendo, sugerimos que los intercambios pues, se ejecuten a partir del año 2021, cuando ya se restituyan las clases presenciales en la mayoría de las universidades y adicional a eso, también haya facilidad para lo que es la emisión de las visas, comprar boletos aéreos y pues sea un poco más organizado. La convalidación de materias es un proceso que deben hacer los estudiantes conjuntamente con sus coordinadores de carreras. Es importante revisar los sílabos de las materias de las universidades extranjeras. En algunos casos los sílabos están publicados en línea y en otros casos, aunque no estén publicados en línea, sino solo la malla, tenemos colaboradores como la doctora Lee, que siempre es una gran ayuda para nosotros, nos consigue con los distintos departamentos, por ejemplo, decimos los sílabos y cada estudiante debe revisarlo con su coordinación de carrera para ver con cuál materia de la UTLA le pueden convalidar. De acuerdo a la legislación ecuatoriana, es importante que haya un porcentaje de similitud de 80% o más en los contenidos si usted quiere que la materia sea convalidable. Pero también pueden tomar materias adicionales que así no les vayan a convalidar o ustedes quieran tomar como complemento a su formación, bien sea porque esa materia no está en la malla de la UTLA o hay un tema en particular en esa otra universidad que a ustedes les interese, ¿ok? Igual estamos a la orden, ahora bajo la modalidad de Teams, podemos agendar una cita y aclararle a cada uno sus dudas y pueden escribirnos a nuestro correo de programas internacionales, que es programasinternacionales@utla.edu.es. A ver, también preguntan, ¿qué carreras están disponibles para el intercambio? Todas las carreras tienen intercambios, algunas más, algunas menos opciones, pero en todas las carreras se puede realizar intercambios. Soy estudiante graduado, quería saber si hay cursos de verano. Nosotros dentro de nuestra oficina tenemos uno de los programas que ofrecemos, son los cursos cortos internacionales. Los cursos cortos son programas que van de 1 a 4 semanas y se organizan en los periodos intersemestrales de pregrado. Y allí, dependiendo del contenido y de la carrera que organice conjuntamente nosotros el curso, se pueden incluir estudiantes graduados. Se puede hacer intercambio el último semestre. Los estudiantes no pueden terminar su carrera en el exterior. Sí pueden
realizar el intercambio, pero las materias de titulación no son convalidables en el exterior. Entonces es importante que siempre regresen a realizar lo que en las mallas antiguas se llama TIT, o trabajo de titulación en las mallas nuevas. ¿Okay? ¿A partir de qué semestre puede hacer intercambio? Para las carreras de 8 semestres se pueden ir a partir del 4º semestre, y en las carreras de 9 o 10 semestres a partir del 5º. ¿Okay? Bueno, felicitaciones también a la doctora Lee, a Jim, a Antonio por la participación. Tenemos una pregunta aquí que me gustaría que Violeta nos ayude, que nos plantea uno de nuestros colegas. La pregunta dice lo siguiente. Sería importante mencionar cómo miran el proceso de internacionalización, intercambios, estudios en el extranjero a raíz del tema del COVID-19, dado que algunas embajadas no prevén abrir sus puertas hasta finales de año. Entonces, ¿qué alternativas desde la universidad podemos ofrecerle a nuestros estudiantes? Sí, hay que entender que internacionalización no es solo movilidad. En realidad, solo 1% de los estudiantes académicos de Latinoamérica puede acceder a los programas de movilidad. Entonces, en este caso, ahorita que sí es verdad que es complicado hacer un intercambio, como dijo Alex, recién estamos sugiriendo que se haga, y bueno, algunos países también están bloqueando intercambios para el semestre de otoño de este año. Nosotros desde la oficina estamos intentando acercarles el mundo sin que salgan de casa. Por eso también esta iniciativa de los webinars que estamos haciendo el día de hoy. Es verdad, como dice Antonio, Jim y Debbie, que no es lo mismo hacer un curso online, hacer una maestría online, que estar en el país donde pueden aprender también de la cultura, conocer gente, etc. Por eso también abrimos este espacio de intercambio cultural para que ustedes conozcan la cultura de otros países y además conozcan también a los profesores con los espacios diferentes que estamos haciendo con las carreras, con las clases espejo, con los docentes internacionales que imparten clases académicas a los estudiantes de la UDLA. Entonces, hasta que dure la pandemia, desgraciadamente no podemos hacer mucha movilidad, pero también lo vemos como una oportunidad en realidad más que una amenaza, porque en este momento estamos llegando a muchos más estudiantes que tienen esta experiencia internacional y es lo que realmente nos importa desde la Oficina de Programas Internacionales. Y no perdemos, por supuesto, las esperanzas de que desde el próximo año todos ustedes puedan acceder otra vez a la movilidad y así completar esta experiencia que estamos haciendo ahorita con la experiencia presencial. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. De mi parte quisiera agradecerles a todos su participación el día de hoy. Muchas gracias a Debbie, a Antonio, a Jim. Me pareció muy interesante su intervención y cómo vieron estas diferencias culturales y académicas entre ambos países. Esperemos que todos los estudiantes presentes que nos están escuchando puedan tener la misma experiencia, la experiencia positiva en el futuro y mientras tanto seguir aprendiendo de otros docentes, de los nuestros y ser estudiantes globales, profesionales globales en el futuro. Entonces, muchas gracias. Les aconsejo seguirnos en redes, en UDLA Internacional en Facebook y en Instagram, y en UDLA Int en Twitter. Vamos a organizar más webinars de este tipo. Cada semana va a ser con otro país. Y la próxima semana, el día jueves a las 4 de la tarde, vamos a tener 4 invitados para hablar sobre el intercambio académico y cultural con Argentina. Entonces, están cordialmente invitados y les esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Muchas gracias.